estamos esperando y queremos literalmente arrancar este segmento porque sé que las preguntas del público están espectaculares. Este es el reto de los teólogos y está con nosotros nuestra querida compañera, la apóstol Marlene Royo. Buenos días. Buenos días, Edwin, bendecido Kenny Joe, Moraima, Juan Carlos, y bendición a toda la audiencia hermosa que siempre está conectadita con nosotros en el reto de los teólogos. Y se oiga audiencia a la expectativa de las respuestas, porque son preguntas de la audiencia. Así que mire, lo que hice fue que tomé un screenshot de mis redes sociales y se la pasé a mis compañeros que vamos a responder estas preguntas que los hermanos han estado haciendo a través de mis redes sociales. Así que vamos a comenzar con la primera, en las manos de Juan Carlos. Esta chica oyente, hermanita en Cristo, que se llama Ámbar Ruiz, pregunta, ¿por qué si los ángeles no tienen sexo, los ángeles caídos, que habla el libro de Enoc, intimaron con mujeres y procrearon gigantes? Claro que sí, Ámbar, bendecida eres en el nombre poderoso de Jesucristo. Génesis 6 habla también que ángeles... Exactamente, okay. Génesis 6. Vamos a leerlo rapidito para la audiencia que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar estos versos bíblicos, sí, un poco controversiales, difíciles de entender. Dice, Génesis 1, cuando los hombres comenzaron a hablar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, y esta parte es muy importante porque el Señor condenó esta conducta: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Y sí, parece una contradicción, porque decir que los ángeles no tienen sexo y por otra parte decir que los hijos de Dios aquí en Génesis 6 eran ángeles caídos que procrearon con mujeres humanas, como que parece una contradicción. Pero tenemos que ir a otras partes de las Sagradas Escrituras, porque aunque dice Hebreos 1:14, me lo lee en asignación, que los ángeles son seres espirituales, pues también tenemos evidencias, como por ejemplo Marcos 16:5, que lo voy a leer ahora, que también un ángel puede tomar una forma humana. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 16:5. Cuando entraron en el sepulcro, y habla de Jesús cuando se sacrificó por nosotros, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron. Era un ángel, pero que tenía forma humana. Tenemos otras evidencias bíblicas. Por ejemplo, los hombres de Sodoma y de Gomorra, la palabra del Señor, que ángeles querían tener sexo. Imagínate, 2 ángeles querían tener sexo con los hombres que están con Lot. Evidencia bíblica, Génesis 19:1-5. Por lo tanto, con estas evidencias bíblicas y otras más que hay también, es admisible que los ángeles sí son capaces de tomar forma humana hasta el extremo de tomar características sexuales y hasta el extremo de posiblemente la reproducción. Pero esto se detuvo. ¿Cómo el Padre Celestial detuvo esto? Dice Judas, antes de Apocalipsis, en el versículo número 6, que Dios encerró en prisiones de oscuridad a los ángeles caídos que cometieron este abominable pecado. ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo, para que sirva de modelo, para que los demás ángeles caídos no hicieran lo mismo. Ahora, es importante, repito, como comencé al principio, es algo como controversial, pero los primeros intérpretes hebreos, de forma unánime, no la mayoría, de forma unánime, tienen la opinión de que los ángeles caídos son esos llamados hijos de Dios que aparecen registrados en Génesis capítulo 6, versos 1-4. Definitivamente esto pues no cierra el debate. Sin embargo, la opinión de que hay ángeles caídos apareándose con mujeres hermosas de la Biblia tienen fuertes bases históricas, bíblicas y contextuales. Aquí está la respuesta del por qué. Okay. Excelente. Muy bien. Vamos a la próxima. Tenemos una segunda pregunta que la tiene Edwin. Bueno, leemos por aquí la pregunta y la misma es de una acá de la audiencia. Voy a buscarla rapidito por aquí para que la podamos dar lectura. Y dice así:
Leyendo la historia de Elías en Primera de Reyes 18, noté algo. Si había sequía por 3 años, ¿de dónde salió todo el agua que derramaron en el Tar para que fuese consumido por el fuego de Dios? Tenían cisternas, habían ríos o arroyos cerca. Luego de eso, fue entonces que se oscureció el cielo y cayó la gran lluvia. Muy bien, gracias, mi amor, por esa pregunta. La misma pregunta tú te lo contestaste. Claro que sí, que la gente en tiempo de sequía tenía suministros guardados de agua, pero también tenemos que admitir que la sequía no fue universal, sino que fue una sequía en un área particular. Vamos a leer Biblia. Primer libro de Reyes 17:7 lee: algún tiempo después el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Entonces Elías fue a presentarse ante Acab. Ahora bien, había mucha hambre en Samaria. Dice el primer libro de Reyes 18:32 al 35, el evento del Monte Carmelo, cuando Elías construyó un altar con piedras, cavó una zanja alrededor lo suficientemente grande como si fuera a sembrar, como si fuera a echar semillas. Paréntesis, podríamos decir que Elías sembró agua para cosechar agua. Hizo un sacrificio allí en el Monte Carmelo y obviamente apareció el agua. Ahora, la gente seguía viva, los hombres seguían vivos, las bestias seguían vivas y es imposible continuar vivo si no hay una provisión de agua. Ahora, cuando leemos el primer libro de Reyes 18:32 al 35, tampoco los siervos se están quejando de que faltara el agua. Había manantiales y arroyos por toda la tierra. Primero de Reyes 18:5 dice: Acab le dijo a Abdías: recorre la tierra, visita todos los manantiales y valles. Quizás encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y las mulas, y así no tendremos que sacrificar a ninguno de nuestros animales. Y aparentemente tuvieron éxito en el intento de visitar valles y manantiales. Ahora, lo que yo quiero señalar aquí, de responder la pregunta, es que después de que los profetas de Baal fueron destruidos en el valle de Sison, la sequía terminó. Lo puedes leer en el libro de Reyes 18:41 y lee hasta el 45. Y lo que yo quiero traer aquí es la ironía. La ironía de que Baal, el dios cananeo del agua y la tormenta, sufrió una sequía como una burla de parte del Dios Todopoderoso. Sus profetas fueron masacrados en un arroyo. Luego hubo agua, muchísima agua. Y quiero terminar la respuesta diciendo, porque no es Dios, es el Dios Todopoderoso. Es el Dios de la lluvia, es el Dios del agua, es el Dios del universo, el Dios de toda su creación. Y puedes leer de asignación Juan 3:1 al 8, Jeremías 2:13, anota, Juan 4:10, Apocalipsis 7:17. El Señor es el Dios, dice primer libro de Reyes 18:39. Amén. Así que allí está la respuesta. No fue sequía universal, sino que había cerca arroyos también, manantiales de agua. Excelente. Esta sí está candente, Moraima. Está candente, voy a tratar de resumirla. Sí, porque está larguita. Está larguita. Escribe una persona: esta no es mi situación, pero conozco de cerca el caso. Este chico deja a su esposa, se divorcia a menos de 10 meses y la que era la pastora de los dos tuvo la oportunidad de aconsejarlos a ambos, consejería. Los casa luego. La pastora que los aconsejó lo casa a él con su amante. El que él mismo confesó a su esposa que tenía y que por eso la dejó. Su amante es miembro de la congregación también. Él viene a mí, yo le digo con toda honestidad que el matrimonio no limpia el pecado, que es la sangre de Cristo la que los limpia y que arrepentimiento es dejar de pecar, que su pastora no puede bendecir lo que Dios condena en su palabra. Entonces ella sigue diciendo por aquí: su pastor es partícipe del pecado por cuanto usa el nombre de Dios en vano para pretender legalizando y bendiciendo el pecado, ¿verdad? El matrimonio no fue creado para perdón de pecado. Ahora, un matrimonio en el mismo pecado, pero casados, dice ella. Para resumir, a lo que yo digo, la soberanía de Dios no obra de manera impía, cambia el mandamiento para salirte de la suya, con la suya, perdón. La pregunta finalmente que dice: ¿cómo opera la soberanía de Dios? Porque para mí el casarse con el pecado no quita, con el pecado sí quita el pecado, y me baso en Proverbios 28:13. Santo dice Padre. la persona. Aleluya. Fuerte. Vamos a responder rapidito. Hace cuando yo era jovencita,
Hay una canción Ajá. de Yolandita Monge Ajá. que tenía que ver con un motel y la canción decía, no puede ser pecado si el destino lo quiere. Sí. Rayo. Y como Barbara Streisand que decía, how this could be wrong when it feels so good. ¿Cómo Mira, puede ser esto malo si se siente tan bien? Exacto, ¿verdad? La canción decía, qué pena de este amor que hay que callar. Sí, qué pena. Es que no puede ser pecado. ¿Verdad? Porque, porque Dios es soberano, si el destino lo quiere. Si el destino lo quiere, Eso no wow. es así, mi amor. Eso no es así. Mira, vamos, con mucho respeto, qué bueno que no dijo quién es la pastora para poder hablar libremente. Sí. Yo pienso, Edwin, Moraima, Juan Carlos, Kenny, que un pastor tiene que prepararse para ser pastor. Esto no es, yo siento que Dios me llama y yo comienzo a pastorear negligentemente. Sin prepararme y sin conocer las Sagradas Escrituras. Mire, vamos así rapidito, en estos breves minutos. Matrimonio. Comencemos por allí. No es madosmonio, no es mademonio, es matrimonio. Tri significa tres. Es pacto entre Dios, un hombre y una mujer. Y dice la palabra del Señor que cordón de tres dobles no se rompe fácilmente. Punto número 2. El matrimonio exige fidelidad. Esto es fidelidad hasta que yo me enamore de otro. Esto no es fidelidad hasta que yo deje de amarte. Exige fidelidad. Y fidelidad significa que más me voy a unir a otra persona, ni física, ni mental, ni emocionalmente, mientras el cónyuge viva. La expectativa del Padre Eterno, que es el creador, el diseñador del matrimonio, es que sea eterno. Hay excepciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, nos da las excepciones, pero la expectativa, la perfecta voluntad del Padre Eterno es la eternidad. ¿Qué más exige un matrimonio? Exige lealtad. Y la lealtad es un valor mucho más alto que la fidelidad, porque lealtad significa que tanto que te conozco, yo sé cómo hacerte daño. Yo sé pronunciar la palabra que te destruye. Yo sé cómo traer a la memoria la experiencia del pasado, el fracaso que te hace daño. Lealtad significa, teniendo la oportunidad de hacerte daño, jamás hacerlo. El matrimonio también tiene que ver con un pacto financiero. Ahora, en este caso particular que me trae la hermana en Cristo, el adúltero siempre será culpable. Es pecado, dice la palabra del Señor. Y el adúltero puede explicar, claro que sí, se explica, pero no se justifica porque es pecado. Ahora bien, hubo un divorcio por adulterio. El culpable, claramente, según la pregunta, ha sido él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, casándolo con lo amante, ya, lo hicimos inocente, ya, lo santificamos. O sea, un matrimonio, una supuesta bendición a esa relación, ya, lo hace inocente y perdonado delante del Dios Todopoderoso. Tenemos una esposa víctima de adulterio y posiblemente orando, posiblemente esperando por la restauración matrimonial. No, casarlo con la amante no es lo correcto, casarlo con la amante no santifica la relación. El pecado no se unge, el pecado no se bendice. Entonces, este caso es muy particular y quiero terminar mi respuesta de esta manera. La Iglesia Católica, en términos de lo que es el matrimonio, le lleva mucha ventaja a la Iglesia Protestante. Sí, tiene una... Te voy a decir por qué. Muy estricto. Sí, son estrictos. En el seguimiento del proceso por esa visión sacramental del matrimonio. Exactamente. Para la Iglesia Católica es un sacramento. Es algo sagrado. Y mira qué hace la Iglesia Católica. Primero los para. Hay un cursillo matrimonial. Esto no es como pasa dentro de la Iglesia Protestante, que ya los novios vienen las invitaciones, viene la recepción, el bocho separado, todo. Y entonces vienen donde el pastor o la pastora. Usted me casa, ya tengo la fecha, ya tengo todo. No. Tiene que haber una preparación, consejería prematrimonial, porque esto es un pacto eterno, ¿ves? Entonces, luego de la preparación, la Iglesia Católica los casa y le hace la advertencia. El matrimonio es para siempre. Bueno, son fuertes los católicos. Te hablo de la Iglesia Católica. La gente que practica realmente el catolicismo. Si se quieren divorciar, tienen que ir a un tribunal eclesiástico. Y si se quiere anular el matrimonio, hay que probar que ese matrimonio no se consumó. Ahora, mira lo que pasa en el contexto protestante. Yo soy parte de Iglesia Protestante. Escúchame bien. Vienen, se casan por, esto es un ejemplo,
por la iglesia metodista, vamos, se casan allí. No le fue bien. Él dice que dejó de amarla. Y entonces él se va para la bautista con una novia. Oculta información. Los pastores no indagan la razón genuina de aquel divorcio. Y entonces lo recasan, haciendo un adulterio permanente. Y yo he conocido matrimonios, el tercer matrimonio, el cuarto matrimonio. Ay, yo quisiera hablar a lo pueblerino. Ay, deje poca vergüenza ya. Perdón que me exprese de esa manera. No. Esto es un asunto serio. Y termino con esto. Primera de Corintios 7 nos da salida. Por ejemplo, cuando hay adulterio, y no es adulterio de que te agarré en una llamada telefónica, adulterio consumado. Y nuestra responsabilidad pastoral es buscar la restauración de ese matrimonio hasta las últimas consecuencias. Porque si hay genuino arrepentimiento, hay perdón y hay restauración, los pastores tenemos que hacer todo lo posible por restaurar ese matrimonio. Finalmente, el amor es una decisión. Me parece que lo que la pastora hizo está totalmente incorrecto. Es un acto de negligencia. Yo no puedo casar a un hombre con la amante, alabado sea el nombre del Señor. Ya, me puse seria, Carlos. Bueno, señoras y señores, una respuesta, una palabra contundente pero para el día de hoy. Hay pastores que no se están preparando para pastorear. Mire, para usted ser médico tiene que estudiar. Para usted ser abogado tiene que estudiar. Para usted ser ingeniero tiene que estudiar. Es más, para ser cosmetólogo tiene que estudiar. Y es serio que Dios me llama a pastorear y yo no me voy a preparar en lo mínimo que es teología, en consejería, porque los pastores nos consejería todo el tiempo. Yep. Entonces, ¿cómo yo voy a conducir a una persona al infierno? No, tengo que conocer las Sagradas Escrituras, porque lo que estoy trabajando son almas, son vidas, y el matrimonio es sagrado. Wow. Bueno, excelente, Marlene. Gracias por este segmentazo del día de hoy. Compártenos dónde la puede estar, dónde puede precisamente prepararse, congregarse y ser parte de lo que estás haciendo. Estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, y en Hormigueros, Puerto Rico. Domingos 9:30 de la mañana y miércoles, hoy hay culto, 7:30 de la noche en Ciudad de Avivamiento en Ponce. Domingos 4 de la tarde, martes 7:30 de la noche en el Pabellón de la Victoria en Hormigueros. Para más información, comunícate con esta servidor al 787-644-2544 y suscríbete a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo. Allí estamos enseñando palabra de Dios semanalmente con evidencias escriturales contundentes. Te espero.